Bien, ahora vamos a hablar acerca del análisis estructural. El contenido de la presentación, vamos a hablar acerca de qué es armaduras simples y luego la resolución de armaduras simples mediante el método de los nodos. En la próxima clase se va a hablar acerca del método de las secciones. En primer lugar, una armadura es una estructura compuesta por elementos esbeltos unidos entre sí en sus propios puntos extremos. En este caso, el triángulo es uno de los elementos que se utilizan en estructuras metálicas o en cualquier tipo de estructuras, dado que es el elemento más resistente cuando se va a construir. Por ejemplo, aquí en estos puentes se puede ver que hay la presencia de una forma triangular, aunque sus separaciones entre ellos sea de un rectángulo. Sin embargo, estas líneas principales sí tienen el triángulo como base principal. De la misma manera, en este puente, aquí se ve el triángulo, otro triángulo se forma acá arriba, etc. Y también triángulos en la parte de arriba y en la parte de donde circulan los vehículos o peatones. Asimismo, también cuando uno va a construir o cuando uno tiene un elemento, un andamio, también es preferible en algunos casos las tijeras o las partes donde se le da forma al triángulo en la parte de las tijeras. También en esta parte, como si en la parte de los techos, que es bastante común verlo, y uno de los ejemplos principales que se podría decir, bueno, es el puente que tenemos aquí en la universidad, el puente peatonal, también uno de los techos de la terminal terrestre, y así algunos techos de canchas sintéticas, techos de coliseos, etcétera, utilizan las armaduras simples. En este caso, por ejemplo, armadura simple, lo que se hace es de que se distribuye la carga. Aquí está ese larguero, aquí está la estructura principal, otra que es como una copia de la misma, apoyada sobre 4 columnas. Y en este caso, para colocar el techo se coloca un larguero, otro larguero y otro larguero, y ahí se coloca sobre eso se coloca el techo. Este techo le va a transmitir la carga al larguero y esta a los nodos, que son en este caso estos nodos. O sea, se podría decir que aquí se transmite toda la carga sobre esta armadura principal. Y en esta también, una vez que se asiente sobre estas columnas, lo que hace también es crear reacciones. En este caso de aquí es un elemento que tiene dos reacciones, en este sentido y en otro este tiene un rodillo que solo generaría en este sentido. ¿Por qué tiene este rodillo? De tal manera cuando haya variaciones de temperatura, lo que se haga es que se pueda desplazarse, ¿no?, hacia adelante y hacia atrás sin tener que romperse en esta unión, ¿sí? Otro ejemplo también es en este puente, que en este caso el puente lo que se hace es distribuir toda esta carga de aquí, de la parte de donde se circula los peatones o los vehículos, lo transmite sobre esta armadura principal. Esta es una copia de esta de acá. Entonces, bueno, aquí se tiene todo esto que son pesos o fuerzas que se hacen hacia abajo, y también tiene en esta parte un apoyo que tiene en este sentido y en este sentido, y en este otro caso también tiene el rodillo para también ayudar al momento de cuando se mueve por variaciones de temperatura. Esto se puede contraer y extenderse sin ningún problema, sin tener problema de romper esta unión, ¿sí? Por eso, en este caso tiene una reacción, ¿sí? Hay que considerar en este caso algunos supuestos de diseño en la armadura. En primer lugar, que todas las cargas se aplican en los nodos o los nudos. Existen algún tipo de estructuras que son un poco más complicados, que tienen unas uniones, no simplemente son tubos o varillas, sino también en algunos casos son correas, que son un poco más grandes, más gruesas, pueden ser tubos o etcétera. Entonces, bueno, la aplicación o vigas en T o vigas en C, vigas en G, etcétera,
pero las cargas se aplican sobre los nodos. En este caso se tiene, bueno, algo que es un poco más grande. Se podría considerar que, bueno, que aquí en toda esta sección se debería aplicar la fuerza, y sin embargo aquí tendríamos muchas fuerzas. Entonces, bueno, toda esa fuerza resultante es eh, absorbida, o esa fuerza resultante sería esta, que sería aplicada en la mitad de esta sección, y esta iría en el nodo, al igual que en estas otras tres fuerzas. Otro supuesto que hay que considerar es que los elementos están unidos entre sí mediante pasadores lisos. Pasadores lisos es una especie de tuerca que se tiene, tuerca y tornillo, ¿no? En donde estos pueden tener, están unidos aquí, y ahí utilizando el supuesto anterior, todas las fuerzas se deberían aplicar sobre esta, ¿no? Sobre este como especie de eje. Otra cosa también, hay que considerar que las barras pueden estar en tensión o en compresión. Tensión cuando los dos extremos es como si se estirara, supongamos una varilla. Y esta otra de acá es como si esta varilla se comprimiera, ¿no? Y estuviera en compresión. En este caso de aquí, en este puente peatonal, se podría considerar, bueno, que en estas dos de aquí, se podría decir, dado que este es el apoyo, estas dos vigas grandes podrían estar en tensión. ¿Por qué? Porque por el peso mismo van a tratar esto de estirarse para acá, de estirarlo para acá. O sea, se debería estirar esto. Bien, ¿cuál más podría estar en tensión? Es posible que también, bueno, al momento de que se baje esto, estas de aquí también puedan estar en tensión, estas principales. Sin embargo, al momento de bajarse, estas de aquí podrían estar a compresión. Estos como que se comprime de un lado a otro. Este se comprime, se comprime, se comprime, se comprime. Y estas, todas las demás, estas de aquí, podrían estar en tensión. ¿Cómo se podría determinar eso? Bueno, simplemente con el cálculo que vamos a ver ahora, cuáles son los elementos que están en tensión o en compresión. ¿Sí? Sin embargo, en alguna estructura se puede ver por simple inspección o por un poco de sentido común, se podría decir cuáles podrían estar en tensión o en compresión. Sin embargo, cuando no se lo sabe, se puede asumir si es que está en tensión o compresión, y luego cuando el resultado sea negativo significa que lo que se consideró en un inicio debería cambiarse el sentido, como hemos dicho anteriormente en algunos ejercicios que hemos resuelto en las clases anteriores. Esta sería una armadura simple, que esto es lo que se ve generalmente. Hay varios tipos de armaduras. Este, por ejemplo, es un ejemplo, y este de aquí es copia de todos los demás. Aquí puede ser un triángulo, en algunos puede ser triángulo rectángulo, acá arriba también puede hacerlo, etcétera. Todo depende de las solicitaciones que existan, de solicitaciones de carga, ¿no? Que existan en la parte de la cubierta, o en la estructura, o la cercha, o la celosía que se esté trabajando. Bien, dentro de los métodos, los nodos, hay que considerar que, bueno, que la estructura, así como lo hablamos anteriormente, tienen que estar en equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, lo que hay que hacer, bueno, hay que considerar que, por ejemplo, este FBC estaría en compresión, este FBC en compresión, y este de acá estaría en tensión. Sin embargo, bueno, hay que considerar que si es que no se conoce, se debería colocar todas las fuerzas en tensión. Para el método de los nodos hay que empezar nudo por nudo. Yo podría empezar por aquí, podría empezar por aquí, podría empezar por aquí, etc. Sin embargo, hay que considerar que solo se tienen dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y si tengo dos ecuaciones, podría tener aquí dos incógnitas y empezaría por B. Si empiezo por C, aquí tendría una fuerza y otra fuerza. Tendría tres incógnitas y solo dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En el caso de A, aquí tendría una reacción en este sentido, una reacción en este otro sentido,
y también la tensión o compresión de AB, y también esta otra. En este caso tendría 4, en el nodo A tendría 4 incógnitas y solo 2 ecuaciones disponibles. Que a diferencia de B, aquí tengo este es un valor conocido, este no conozco, y en este caso podría empezar por aquí porque tengo 2 incógnitas, que son esas dos, y 2 ecuaciones. Bien, en este caso, por ejemplo, se podría asumir esto que está, si este estaría en tensión, que sería F de B hacia A, estaría en tensión. Y si esto estaría en tensión, esto no podría estar en tensión. ¿Por qué? Porque en la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Sería esta de aquí, que sería negativa menos la componente de esta, si estaría hacia abajo. Entonces no podrían ser que están las dos hacia abajo. Si uno considera de que tiene que estar en equilibrio, significa que esta de aquí debería ser contrarrestada por algo, que va a ser por esta de acá, la componente vertical de esta de acá. Por lo tanto, esta debería estar en compresión o podría estar en compresión, ¿no? Así, bueno. Entonces, en este caso, en primer lugar, empezar por el nodo con la fuerza conocida o con el nodo donde tenga estas dos ecuaciones, dos incógnitas, dado que tengo dos ecuaciones, y se tiene que colocar, si en caso no se sabe colocar, todas las fuerzas en tensión, de tal manera que cuando el resultado me salga negativo, significa que es en el sentido contrario al que se tomó originalmente, ¿sí? Bien, ahora resolvamos este ejercicio que pide determinar la fuerza en cada elemento de la armadura e indicar si los elementos están en tensión o en compresión. En primer lugar, se dibuja un diagrama de cuerpo libre en donde se colocan todas las fuerzas, en este caso 500 newtons. También una fuerza de B hacia C que estaría en tensión, otra fuerza de AB que también estaría en tensión, y en este caso asumamos que no se conoce si este estaría en tensión o en compresión, y entonces en este caso todas se grafican en tensión. En el caso de C también tiene una reacción que sería CY. Aquí tendría otra fuerza que sería esta AC, y también otra que sería FBC, que sería la misma dado que se transmite de un lado a otro. Entonces en este caso también estarían estas dos fuerzas en tensión. Recuerden que para que un elemento esté en tensión significa que uno trata de estirar este elemento. Se trata de estirar este elemento. Y en este caso yo tendría una fuerza hacia acá y esta otra fuerza hacia acá. Sin embargo, para que esas fuerzas se transmitan a los nudos, se debe considerar la ley de acción y reacción. Entonces, le corresponde una misma fuerza pero en sentido contrario. Es decir, esta barra estaría estirándose, una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá. Sin embargo, para colocarse en los nudos, por la ley de reacción y reacción, tienen ese otro sentido. Entonces la compresión debería estar hacia adentro, hacia el nudo, llega hacia el nudo. En cambio, tensión sale del nudo. Bien, en el nudo A también está este tipo el tipo de soporte. También tiene reacción a X y a Y. Y también está FAB, que es el mismo del nudo B, y FAC, que es el mismo del nudo C. Bien, ahora para empezar, lo que hay que considerar es que solo se puede iniciar el cálculo en el nodo B. Entonces con eso se va a hacer primero sumatoria de fuerzas en X en el nodo B y luego sumatoria de fuerzas en Y en el nodo B. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X, o en todos los casos que es relacionados a equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0.
Entonces se tiene 500, en este caso 500 más FBC, que sería esta componente acá, FBC coseno de 45 grados. Dado que este es 45 grados, este también va a ser de 45 grados. Entonces, despejando FBC, quedaría menos 707.11 newtons. Lo que significa que esta no es como lo será considerado, sino en el otro sentido. Y quedaría entonces 707.11 newtons en compresión. Dentro de la sumatoria de fuerzas en X, que también son igual a 0 para mantener las condiciones de equilibrio, se tiene las dos, esta está hacia abajo y esta componente de esta fuerza estaría también hacia abajo. Entonces sería menos FBC seno de 45 grados menos FAB. Entonces en este caso, dado que ya conozco FBC, que sería este valor de menos 707.11, entonces tendría que FAB sería igual a 500 newtons, que está en tensión. Es decir, que este valor ha sido la dirección de este elemento ha sido considerado adecuadamente desde un inicio. Y esta de acá no es la que debería cambiar. Bien, nótese que para utilizar, cuando voy a utilizar en sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, en el mismo nudo, el valor que tomo, en este caso el valor que obtuve de aquí y lo utilizo acá, es el valor negativo, el valor, el inicial que obtuve con esta ecuación, ¿sí? Pero cuando ya lo vaya a usar en otro nudo, de aquí ya le puedo cambiar el sentido y lo puedo utilizar sin este signo negativo. Entonces, bien, en este caso, este de aquí cambia, y al cambiar por la ley de acción y reacción, este también debería cambiar. Entonces, cuando vaya a usarlo en este nodo C, ya voy a utilizar 707.11 y ya sin el signo negativo. Acá lo voy a utilizar 707.11. ¿Dónde se considera este signo? Este signo se considera con ya que aquí tendría una componente positiva y una componente en Y negativa, a diferencia del otro, que los dos en este caso serían X negativa y en Y positiva si estuviera en el otro sentido, ¿sí? Bien, ahora una vez que ya se tiene esto, que es un valor de 707.11 y de 500, yo ya conozco estos valores de estas fuerzas en estos elementos. Este de aquí va a ser igual a entonces paso acá, dado que si ya conozco esta no conozco y esta no conozco, entonces tendría dos incógnitas, que sería esta y dos ecuaciones. En sumatoria de fuerzas en X se tendría menos FAC, dado que está hacia acá. Esta de aquí sería más, porque está hacia acá, más FBC coseno de 45 grados. Despejando o colocando, despejando, dado que ya se tiene FBC, FAC sería igual a 500 newtons. En este caso nos sale positivo, significa que está en tensión, lo que significa que estuvo bien considerado esta dirección, este sentido, ¿no?, de FAC. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0 también, y en este caso se tiene la componente de FBC, que sería hacia abajo, FBC seno de 45 grados, y en el otro sentido que está hacia arriba, que sería más CY, ¿no?, la reacción en C. En este caso, como ya conozco FBC, puedo calcular CY, y en este caso quedaría CY igual a 500 newtons. En este caso no se podría que está
No se podría decir que está en tensión o compresión, dado que no es un elemento, sino es la reacción que hay sobre este apoyo. Así que los valores, las fuerzas aplicadas o las cargas aplicadas sobre los apoyos no se dice que están en tensión o en compresión. Así que CY sería en este caso 500. Bien, ahora que ya se conoce FAC y ya conozco este de aquí que es 500, entonces ya conozco esto, me quedaría solo por descubrir cuánto es el valor de AX y AY. Y eso se ve analizando en el nudo A, donde la sumatoria de fuerzas en X voy a tener 2, que sería AX, que está en este sentido, más FAC, que ya sé que es 500. Nótese bien que si yo ya sabía que pasaba esto, que este está en tensión, significa que aquí debe haber una fuerza para contrarrestar, debería estar en el otro sentido. Y esta de acá lo mismo que la otra, si esta está en tensión, esta debería contrarrestar. Sin embargo, cuando no se conoce, se coloca como si estuviera en este sentido, en cualquier sentido podría ser en las reacciones, y cuando está dentro de los elementos, de preferencia considerar los que están en tensión, si no se sabe a ciencia cierta qué se puede producir. Sin embargo, aquí debería salirnos con estas direcciones que se ha considerado, debería salirnos que es negativo. Y bien, entonces AX en este caso, reemplazando los valores y despejando, quedaría que es AX a menos 500, ¿no? Como lo habíamos dicho, es decir, que está en el otro sentido. Y también en este caso, en la parte, o sea, en la parte de sumatoria de fuerzas en Y, también se tendría que, en el caso de AY, también incluye esto de FAB de 500 newtons y esto también de esta fuerza que debería estar en el otro sentido. Sin embargo, debería luego, una vez cuando se calcule, debería dar en el otro sentido, ¿sí? En este caso quedaría AY negativo, que significaría que está en el otro sentido. Con eso se cambia el sentido de AY y eso sería como resultado final de este ejercicio. Bien, en este otro ejercicio también se solicita determinar la fuerza en cada elemento de la armadura e indicar si los elementos están en tensión o en compresión. Supongo que cada nodo es un pasador, que es una de las cosas que desde un inicio o de los supuestos para resolver este tipo de ejercicios se ha considerado. Considere que P es igual a 4 newtons. Entonces aquí en este diagrama de cuerpo libre lo que se hace es dibujar todas las fuerzas que se conocen. 4 kilogramos, 8 kilogramos sería 2 veces por 4. También tengo 4 kilogramos. En este tipo de soporte voy a tener dos reacciones que yo las voy a colocar en este sentido. Y acá también tengo otra reacción que tiene una perpendicular hasta donde se asienta esto, que estaría en este sentido. Entonces esas son todas las fuerzas externas. De aquí, ¿por dónde se podría empezar en este caso? Veamos, analicemos. Podría empezar por D. Entonces, bueno, aquí voy a tener un elemento, dos elementos que no conozco y tres elementos que no conozco. No puede ingresar por ahí. Aquí este sí conozco, este no lo conozco, no lo conozco, no, no y no. Tengo 5 que no conozco. Por lo tanto, y solo tengo dos elementos, dos ecuaciones y que no se puede resolver. Voy aquí. Aquí también tengo 1, 2, 3, 4. Acá tengo 1, 2, 3. Tampoco podría resolver por ahí. Y acá tengo 1, 2 y aquí esta que ya la conozco, como en el ejercicio anterior. Bien, en este caso solo se puede comenzar por el nudo A. Bien, en la sumatoria nótese que en este caso se ha elegido este como si estuviera en tensión y este en tensión también, FAB y FAE.
Sin embargo, hay que considerar que una debería contrarrestar a la otra. No deberían estar en este sentido, pero asumiendo de que no se sabe, se puede considerar que están en tensión. Sin embargo, un poco más analizando la aplicación de esta fuerza de 4 kN sobre este borde, en este nodo, lo que haría en esta barra AB sería que se tensione, que se estire, dado que este triángulo quedaría un poco más hacia acá. Y al hacer esto, que se tensione, esto se comprimiría, ¿no? Eso debería dar resultado cuando se haga el análisis en el cálculo. Bien, aquí en este caso es un poco más fácil verlo, sin embargo en otros elementos, por ejemplo en E, es un poco más complicado decir qué elemento está en tensión o en compresión. Bien, haciendo ahora en el nudo A sumatoria de fuerzas en X, se tendría FAB, que es en este caso FAB, más FAE coseno de 26.57 grados. Los 26.57 grados se obtiene con la tangente, ¿no? Tangente de este ángulo sería igual a esta distancia, que sería 2, dividido para esta distancia que sería 4, dividido para esta otra que sería 8. Bien, de eso el inverso de la tangente daría como ángulo de 26.57 grados. Otro ángulo que se va a necesitar más adelante es este ángulo de aquí, que en este caso, si este es 26.57 y este es 90, este quedaría alrededor de 63, ¿sí? Entre 63 y algo más, que ya lo vamos a ver más adelante cuando se lo use. Bien, ahí no se puede hacer nada dado que FAB y FAE son incógnitas. Vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y quedaría menos 4 negativo hacia abajo. FAB no tiene ninguna componente en y esta sí la tiene, que sería también hacia abajo. Menos FAE seno de 26.57 grados. Aquí puedo despejar FAE y FAE sería menos 8.94, lo que significa que FAE está en compresión, como lo habíamos hablado anteriormente, en compresión, y este FAB debería estar en tensión, que ya lo vamos a ver. Reemplazando entonces en esta ecuación, ¿no? Reemplazando el valor de FAE, pero no sino este de acá, se tendría FAB más menos 8.94 coseno de 26.57 grados, en donde FAB sería positivo, es decir, sería 8 kilonewtons en tensión, como se venía hablando anteriormente. Entonces, en este caso, deberían cambiar la flecha de acá, el sentido de FAE, que sería hacia acá, de tal manera que cuando llegue a NE sería que va desde aquí hacia acá, ¿sí? Bien, ¿a qué otro nudo habría que ir? Bien, si ya tengo este valor de FAE, si estoy aquí, no conozco y este tampoco conozco. Así que tendría 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones disponibles, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos en el de acá. Ya lo conozco, que sería no conozco y no lo conozco. Así que tendría 2 que no conozco con 2 ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces hay que pasar al nodo B. Bien, en el nodo B, la sumatoria, en este caso, hay que considerar que, aquí ya se ha considerado como si estuviera en compresión y no en tensión. ¿Por qué? Porque dado que no hay ninguna otra fuerza, esta debe contrarrestar a esta, así que debería estar en este sentido. Y en el otro caso sí también es si esta de 8 va hacia acá,
La otra debería estar en el otro sentido, dado que la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y debería ser igual a 0. En este caso FBC sería igual a 8 kilonewtons en tensión y FBE sería igual a 8 kilonewtons en compresión, dado que en un inicio yo la consideré que estaba en compresión. No así pasó en esta de acá, que se consideró primero en tensión, salió negativo y ahora está en compresión, ¿sí? Ahora bien, ahora ya conozco esta, conozco esta, conozco esta, conozco esta de acá. ¿A dónde sería de pasar? Analicemos con C. Conozco esta de 4 kilonewtons hacia abajo, esta no la conozco, esta no la conozco, esta sí la conozco y estas otras dos tampoco la conozco. Entonces tengo 4 incógnitas y 2 ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. No podría ir ahí. Voy a la de acá, a E. Este ya lo conozco, esta ya lo conozco y estas dos no las conozco. Así que tendría 2 ecuaciones y 2 incógnitas. En este caso, en el nodo E se ha considerado de que FCE estuviera en tensión y FDE también estuviera en tensión. Sin embargo, considerando de que se tiene una fuerza casi acá de 8.94, significaría que también debería haber una fuerza para contrarrestar esta, que podría ser esta o podría ser esta de acá. Es decir, cualquiera de estas dos debería cambiar el sentido de la fuerza. No debería estar en tensión, sino debería estar en compresión. Bien, ahora en sumatoria de fuerzas en X se tendría 8.94, la componente, esta componente hacia acá, de 8.94 coseno de 26.57 grados, dado que es este ángulo, más FCE seno de 63, que sería esta de aquí, en la componente horizontal, que sería esta. Sin embargo, al utilizar el seno significa que está utilizando este ángulo de acá arriba y no este ángulo de acá abajo, sino este de 63.43 y más esta de acá también, que sería la componente de F horizontal de FDE, que sería FDE coseno de 26.57 grados. Este ángulo de 63.43 se obtiene, en primer lugar, este es de 26.57, este es 90. Eso significa que este sería de 63.43. Esta de aquí es simétrico a este de acá, por lo tanto, este también sería de 63.43, este de acá de 26.57 grados y este de 90 grados. Bien, en este caso se obtiene una ecuación que sería de 0.89 FCE más 0.89 FDE igual a menos 8 kilonewtons. Esa sería una primera ecuación, dado que ahí no podría resolver nada. En sumatoria de fuerzas en X se tendría los mismos valores, cambiando si es coseno a seno. Y se aumentaría la fuerza de 8 kilonewtons que está hacia abajo, dado que esta solo tiene componente vertical, que sería esta. Más, bueno, esta si este es seno, esta de acá sería coseno. Si este sería coseno, este sería seno. Lo que hay que considerar son los signos. En este caso, si está hacia abajo, este sería negativo. Este de aquí sería negativo. Este de acá sería hacia arriba, positivo. Y este de acá sería hacia abajo, negativo. Aquí también tengo una ecuación 2 de 0.45 FCE menos 0.45 FDE igual a 12 kilonewtons. Despejando en cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazando en cualquiera de esas dos ecuaciones también se obtiene como resultado que FDE, esta de aquí, es negativo de menos 17.82 kilonewtons, lo que significa que no está en tensión, sino está en compresión, que lo habíamos dicho anteriormente, que debería tener una de estas fuerzas, debería contrarrestar la fuerza de esta fuerza de 8.94 kilonewtons. Y la otra sería FCE de 8.84 en tensión, lo que significa que estuvo bien considerado desde un inicio. Entonces lo único que hay que cambiar
es esta de aquí, de F de E, que está en compresión. Entonces, si está en compresión, en este caso significa que cuando lo vayamos a utilizar acá, también deberíamos utilizarlo en compresión, utilizando este valor de 17.82 sin el signo. Ahora bien, yo hacia dónde podría ir en este caso. Ya conozco esta, ya conozco esta, ya conozco esta. Si voy a C, ya conozco esta, ya conozco esta. Esta no la conozco, esta no la conozco y esta no la conozco. Entonces no conozco 3 y solo tengo 2 ecuaciones, esta y esta. Entonces obligatoriamente tenía que ir a D, que esta ya la conozco y esta no la conozco. Entonces tengo una incógnita y 2 ecuaciones, sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y. Bien. Nos quedaba una ecuación, una incógnita que sería esta en los elementos. Sin embargo, también hay esta otro valor que es de la reacción, otra fuerza de la reacción. Entonces se tendrían 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Bien, ahora para resolver, recuerden que esta de aquí, estaba, primero lo habíamos considerado en tensión, luego el cálculo salió negativo, entonces estaba en compresión. Para colocarla acá, estaría en el sentido hacia el nudo, hacia el nudo. Entonces, bien, sumatorio de fuerzas en X quedaría 17.82 por el coseno de 26.57, que es menos de X porque está en el sentido hacia la izquierda. Despejando de X quedaría que sería 15.94 kilonewtons, es decir, si sale por signo positivo significa que se ha considerado bien el sentido de dx. Ahora, para calcular la sumatoria de fuerzas en Y, sería menos de aquí, ya que está hacia abajo, menos 17.82 seno de 26.57 grados, y más f de c, dado que está hacia arriba. En este caso de aquí, si es que se despeja, tendría como resultado que FCD sería igual a 7.97, lo que significa que F de C está en tensión. Eso significa que estaba bien considerado desde un inicio. Y en este caso no habría que cambiar ninguna de los sentidos. Bien, ahora nos queda como último el nudo C, que en este caso ya se conoce este valor de aquí, que sería si sale del nudo, aquí debería salir del nudo, de 7.97 que se calculó anteriormente. Ya se los tenía, esto ya se lo obtuvo por el análisis nudo B, esto se lo obtuvo por análisis nudo E. Entonces aquí solo nos queda dos incógnitas, sería CX y CY, dado que ya se lo conoce. Entonces sumatorio de fuerzas en X se tendría de acá, que es negativo, menos 8 que está hacia acá, menos de aquí también tiene su componente negativo, menos 8.84 por el seno de 63.43 menos CX, que está en este mismo sentido. Habría que considerar que tal vez CX en un inicio hubiera sido mejor haber considerado CX en el otro sentido, dado que en X debería contrarrestar esas dos fuerzas de 8 kN y 8.84 kN, debería tener una fuerza para contrarrestarlas. Sin embargo, como está en CX, significa que esta está en el otro sentido, ¿no? Aunque en un inicio se hubiera pensado directamente colocarla en este sentido para no tener que cambiarle el sentido. Sin embargo, como ustedes pueden ver, cuando sale negativo, eso significa que cambia el sentido. En el otro caso, sumatorio de fuerzas en Y, sería CY, que sería la que está hacia arriba, esta CY, menos 4, que es esta de aquí, menos 7.97, que es esta, menos 8.84 coseno de 63, que es la componente en vertical de esta,
Este de acá no tiene ningún componente vertical. Por lo tanto, CY sería de 15.92. Como tenga el mismo valor, significa que esta ha sido considerado adecuadamente. Por lo tanto, no hay que cambiarle el sentido. Entonces, en este caso, con esto se calcula todas las tensiones. Con este procedimiento se calcula todas las tensiones y compresiones que hay. Recuerden que cuando no se sabe si está en compresión o tensión, significa que se tiene que hacer un nuevo cálculo o se puede colocar en tensión, y luego después, cuando salga el resultado y sea negativo, se cambiaría, como fue en este caso de aquí, en este caso de acá también, en este caso de acá también. Estos están, cuando salen, recuerden que cuando salen del nudo están en tensión, y cuando entran al nudo están en compresión, ¿sí? Bien, como ejercicio se propone determinar la fuerza en cada elemento de la armadura e indicar si los elementos están en tensión o en compresión. Considere que P1 es igual a 240 libras y P2 igual a 400 libras. Este sería P1 y este sería P2. Bien, en este caso lo que se trata es de calcular si cada elemento de la armadura está en tensión o en compresión. En este caso de aquí se tiene un rodillo. Esta va a ser la reacción en cualquiera del sentido, hacia acá o hacia adentro. Esta de acá tiene dos reacciones, una en X y otra en Y. ¿Qué más en este caso? ¿Dónde convendría comenzar? Dado que, en primer lugar, aquí en este lado de aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos que no conozco. Por lo tanto, no podría empezar por ahí. En el de acá, 1, 2, 3 y 4. Tampoco podría empezar por ahí. Voy en el nodo A. Tengo 1 y 2, pero tengo dos ecuaciones. Podría empezar por aquí. Sin embargo, sería mejor empezar por D, donde se conoce P1, P2, y también se tendría dos incógnitas, que sería DC y también sería BD. Con eso se podría empezar con eso, resolviendo, y luego después irse moviendo a cada uno de los nudos.